Muchas gracias, doctor Can Vargas, por la invitación. Hemos tenido otras oportunidades de compartir reuniones académicas y siempre ha sido un gran gusto y muy grato volver y venir a la quinta región, en particular a la clínica que usted dirige. Ahí quizás se escucha un poco mejor, ¿o no? Por favor, póngale el sonatín. ¿En este otro? ¿Ninguno? ¿Aló? Ni con uno ni con el otro. ¿Ahí se escucha? Gracias. Sí, dos. Este tiene que dejarse porque es la grabación directa. Bueno, 40 segundos. muchas gracias. Ahora sí. Bueno, la idea es que valoremos los resultados a la hora de efectuar un cálculo de lente intraocular. Como impresión personal, considero de que la elección de un cálculo de lente intraocular va a ser y siempre será finalmente un acto médico en su validación preparatoria. La idea de efectuar cuál será el mejor cálculo de lente intraocular, tenemos que adaptarnos a las necesidades del paciente. En general, los pacientes activos debemos buscar siempre la himetropía, en los pacientes miopes buscar una leve miopía y en los sedentarios la miopía. El doctor de la Torre nos ha explicado muy bien los ajustes que debemos de hacer a la hora de valorar un lente fáquico. Nos ha tocado ver en muchas oportunidades la típica regla de tomemos el blanco blanco del IOL Master en el plano horizontal, restémosle 0,3 milímetros, un número mágico que hasta el día de hoy no sé de dónde viene. Y perfecto, le irá fantástico, tendrá un volt ideal y su paciente no tendrá ninguna complicación. En realidad, la distancia que hay entre el ángulo, entre el sulcus y el receso angular muchas veces no guardan ninguna correlación. Y esa será la explicación de tener volt excesivos en un paciente con un lente fáquico. Esta sería la situación ideal a la cual deberíamos enfrentarnos. Ojalá todo fuera tan fácil, un paciente con una longitud axial promedio, con una K promedio y con un poder de lente promedio. En general, el día de hoy consideramos que la cirugía de catarata es una cirugía por excelencia refractiva. Las expectativas del paciente son tremendamente altas y por lo tanto la exactitud del cálculo del lente intraocular debe ser lo más cercano a lo que el paciente finalmente necesita para tratar de evitar un desastre refractivo que condicione un recambio de lente intraocular o recurrir a técnicas accesorias como es un piggyback. Las variables a estudiar son muchas. Tenemos por ejemplo, el día de hoy uno de los métodos más ocupados es la interferometría con el patrón de referencia como es el IOL Master, pero analicemos las variables que hay detrás del cálculo del lente intraocular. Lo primero es hacer una correcta e idónea medida de la longitud axial. Coloco el método de contacto directo porque con sorpresa he revisado artículos hasta el día de hoy, año 2015, que ocupan la longitud axial medida con sistema de aplanación, lo cual veremos después que es completamente erróneo. Nuestra distancia de la cámara anterior está disminuida, por lo tanto la posición efectiva del lente finalmente proyectada también va a ser distinta. Lo que debemos de idealmente ocupar es el método de inmersión, ocupando una copela que genere un espacio, una interfase entre el ojo y la sonda. Por lo demás, todos los números que permitieron la estandarización del IOL Master fueron obtenidos de la biometría por inmersión, con un biómetro muy particular que tenía Grihaber con una frecuencia altísima de 40 MHz, y eso permitió estandarizar el método, y gracias a eso el IOL Master ha tenido el éxito que tiene el día de hoy. Es tanto así que la versión 500, la quinta versión del IOL Master, reconoce esta correlación entre el método de biometría por inmersión
y el Lion Master en situaciones de cataratas extremas que ya han sido resueltas hoy, por ejemplo, con la versión número 7, la versión 700 del Lion Master, no es más necesario en algunos casos recurrir a la biometría por inmersión, pero todavía en la práctica hospitalaria diaria tenemos cataratas densas donde el Lion Master queda un tanto cojo y hay que recurrir igual a la biometría por inmersión. La correlación entre la biometría por inmersión y los métodos de interferometría óptica son muy altos, superan el 98%. Las fuentes de error tenemos que ir tratando de separar y omitir la mayor cantidad de errores. Primero es hacer una longitud axial correcta, hacer mediciones de curvatura corneal lo más precisa posible, con fines de hacer estimación también de la profundidad de cámara anterior lo más preciso posible, por lo tanto ahí ya no va nunca más la biometría por contacto, tratar de medir el espesor del cristalino y la reflexión preoperatoria del paciente. Un parámetro importantísimo, tenemos muchos queratómetros con índices distintos. Hasta hace pocos años, SAIS daba un valor de curvatura corneal, Topcon daba otro, NIDEC daba otro, y la idea es ponerse de acuerdo y ocupar un índice específico que nos permita tener mediciones precisas. Otros factores son la constante del lente a implantar, ojalá optimizada, siempre optimizada, fórmulas de cálculo de lente intraocular siempre optimizadas, un procedimiento quirúrgico de excelencia y, por supuesto, siempre hacer retroalimentación, valorar nuestros resultados en el postoperatorio y gracias a eso eliminar y poder definir de mejor forma el factor del cirujano. Hay que tener algunas consideraciones con respecto a las distintas fórmulas que vamos a emplear, ¿cierto? Tenemos fórmulas antiguas ya consolidadas de generaciones previas, de segunda, como es SRKT que viene en todos los biómetros, pero en particular hay una fórmula que es tremendamente precisa y que no debe ser disvalorada y siempre hay que tenerla en cuenta, que es la fórmula de Haggis, una fórmula de tercera generación que ocupa parámetros de optimización y que nos va a permitir obtener resultados mucho más precisos. Por ejemplo, 1 milímetro de error en la longitud axial, a mayor longitud axial los errores podrían ser un tanto menores, pero por ejemplo en un caso de 21 milímetros, un caso de 20 milímetros, de 19 milímetros, por cada error de milímetro mal medido puede ser extremo, podemos llegar finalmente a las 5, a las 7 dioptrías de un cálculo mal efectuado. Es importante que cuando hagamos la biometría por inmersión tengamos conocimiento de las bases que permiten la correcta medición. Igual como cuando hacemos ecografía estandarizada, es importante tener una correcta perpendicularidad entre la retina y la incidencia del ultrasonido. Por ejemplo, esto es categórico en casos de miopías altas donde la incidencia no va a ser la adecuada, podemos no estar incidiendo en la mácula o en forma errónea, por lo tanto la longitud axial también va a ser errónea. Es adecuado ocupar una fórmula, una copela específica. Yo he tenido la instancia de ocupar distintas copelas de Prager, copelas de Olsen, distintas, pero tenemos además la oportunidad de tener al doctor Mario Latorre aquí presente con nosotros. Hay que rescatar esta copela, es producto de su estudio, de su inteligencia, eso es producto de su invención. Esta es la copela de Mario de la Torre, una copela que tenemos la oportunidad de ocupar día a día en el hospital y gracias a ella los resultados que hemos obtenido en el transcurso de los 2-3 años han sido tremendamente buenos. Hay copelas distintas que tienen un apoyo corneal. Esta tiene un apoyo escleral, la indentación en la cámara anterior es mínima y por lo tanto la ACD calculada, la posición efectiva del lente calculada es muy buena. Entonces, recordemos, un diámetro axial, el examen por inmersión, ocupar una copela adecuada, calibrar el biómetro con velocidades específicas según cada segmento y ojalá hacer muchas mediciones, ojalá 10 tomas y que haya una desviación estándar entre cada toma lo mínimo posible.
Y sí, señores, frente a longitudes axiales extremas, recordar que tenemos la posibilidad de recurrir a la biometría con modo B. Siempre asociamos el modo B como un método que nos va a permitir ver si el paciente tiene una hemorragia vítrea, si tiene un desprendimiento de retina, y ese es el concepto que tenemos del modo B. La biometría por modo B, recordar que el modo B nace de múltiples tomas. Y por ejemplo, cuando tengamos un paciente con una longitud axial muy grande, podremos ocupar la copela, buscar nosotros mismos a través del modo B la mácula y gracias a eso hacer una medición correcta. Recordar ocupar fórmulas que tengan unas constantes optimizadas. Siempre podemos, por ejemplo, ocupar como referencia los estudios obtenidos de este grupo alemán, ULIP, que nos va a permitir ajustar, optimizar las constantes de los lentes. Una cosa es la constante nominal, la constante que viene en la cajita del lente, y otra cosa es lo que nosotros vamos a ocupar en la biometría por inmersión. Ojalá entre más casuística haya, más optimización de los casos, más optimización de la constante. Iván nos hablará con propiedad sobre las fuentes de error del cálculo del lente intraocular. Solo quiero destacar algunas cosas que frente a una medición imprecisa, en ojos, por ejemplo, cortos, los errores de cálculo del lente intraocular van a ser más altos, llegando a 5 o 7 dioptrías por cada milímetro de error de medición de la longitud axial. Ojalá siempre hacer un correlato entre la biometría óptica y la biometría ultrasónica. Muchas gracias.